Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Un privilegio estar en esta noche aquí, aleluya. Vamos a tener un pequeño estudio, un mensaje de la palabra. Bendito sea el Cordero de Dios. Espero que le guste el video. Bendito sea el Señor. Y no se olviden de compartir. Compartan el mensaje porque es importante. Yo sé que muchos van a tener la oportunidad. Bendito sea el Señor de aprender. Gloria a Jesús. Y vamos a comenzar en esta noche en el libro de Isaías, capítulo 6. Bendito sea el Señor. Versículo 8, del 8 en adelante. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Bendito sea el Señor. Este es un texto base, bendito sea el Cordero de Dios. En esta noche, gracias Señor por tu palabra, mi alma adora a Dios. En esta noche vamos a estar predicando bajo el tema la diferencia entre la religiosidad y la intimidad con Dios. Bendito sea el Señor. Es importante cómo Dios trata con el hombre, pero también es terrible cómo el hombre no entiende a Dios. Es importante ver cómo el hombre, cómo Dios actúa para con el hombre, para que el hombre entienda los misterios de Dios. Pero es difícil de parte del hombre entender los caminos de Dios, pues el hombre está sujeto a religiosidad. Bendito sea el Cordero de Dios. Dios habla al profeta Isaías. El profeta Isaías tiene una visión de parte de Dios. Dios le revela su gloria. Bendito sea el Señor. Le muestra en visión. Él ve al Señor sentado en su trono. Bendito sea el Señor. Y tiene una visión celestial en el que Dios le da el mensaje para el pueblo de Israel. Un pueblo grande. Un pueblo que Dios lo había escogido, porque le prometió a su amigo Abraham que su descendencia sería grande. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces Dios escoge este pueblo, pero este pueblo cada día más se va encerrando y volviéndose religioso antes que servir a Dios. Es duro cuando una persona se vuelve religioso y no quiere agradar a Dios. El religioso no es igual que una persona que sirve a Dios y quiere servir a Dios. O sea, no es igual una persona religiosa que uno que vive por gracia. La gracia y la religiosidad no son igual. No, jamás andarán juntas. Porque el que es religioso vive de acuerdo a la religión, pero el que anda por gracia trata de agradar a Dios. El que anda y vive en gracia y ha comprendido lo que es ser salvo por gracia, entiende el llamado y el propósito de Dios. Pero el que es religioso jamás entenderá. ¿Por qué? Porque sus ojos están cegados. Aún viendo no ven, y oyendo no entienden, no oyen, no escuchan la palabra de Dios. Y aún tú se le expliques 500 veces, no va a entender. ¿Por qué? Porque el religioso está, bendito sea el Cordero de Dios, está solamente sus ojos puestos en la religiosidad. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir? Vamos a irnos al libro de Mateo. Bendito sea el Señor. Juan. Juan capítulo 9, versículo 25. Aleluya. Para que usted vea la diferencia que hay entre un religioso y una persona que encuentra la gracia de Dios. El que tiene la gracia de Dios anda diferente al que es religioso. Aleluya. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento fuerte en el que el pueblo no quería entender, el pueblo no quería escuchar la voz de Dios. Dios hablaba con ellos, usaba a los profetas para tratar con ellos y ellos no escuchaban la voz de Dios, no escuchaban a los profetas, tan tal que hasta lo mataban si era necesario. Bendito sea el Señor. Cuando el hombre se ciega y no ve los caminos del Señor, es como un animal que no puede ser domado.
Bendito sea Dios. Cuando el hombre se ciega en su propio razonamiento, en su propio conocimiento, jamás podrá entender la magnificencia de Dios, jamás podrá comprender los caminos de Dios, porque que el hombre se basa en su propia concupiscencia y en sus propias teologías y en sus propias enseñanzas. El que está por gracia el que está por gracia entiende lo que es el llamado de Dios y entiende para qué fue llamado. Aleluya. Entiende para qué es el ministerio. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero el que esté en la religiosidad jamás podrá entender porque sus ojos se ciegan. Y eso pasó con el pueblo de Israel, que se estaba volviendo religioso. Entonces, cuando el pueblo se vuelve religioso, no puede entender el llamado ni la voz de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 25. Aleluya. Y dice de la siguiente manera, aleluya, mi alma adora a Dios. Entonces respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Aleluya. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahí se ve la falta de conocimiento que tiene una persona cuando solamente se centra en algunas cosas. Bendito sea Dios, y engruesa sus oídos para no escuchar y entender el llamado y la voluntad de Dios. Los fariseos, los escribas de la ley, eran personas sabias, personas intelectuales que entendían la ley. O sea, ellos estudiaban la ley, y aplicaban la ley al pueblo, pero ellos no llevaban la ley, eran hipócritas, porque ellos forzaban al pueblo a que llevara la ley, pero ellos no la llevaban. Y cada día más se iba engrosando el corazón de ellos y entenebreciéndose, a tal modo que cuando llegó la visitación de ellos, de parte de Dios que envió su Hijo, el tiempo del Mesías, cuando llegó el Hijo de Dios a la tierra, el pueblo de Israel se cegó en gran manera y no pudo reconocer, aleluya, la venida del Señor, aleluya. Mi alma adora a Dios. Por eso es que la Biblia dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Y los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y Dios envía a su Hijo para salvar a los suyos. Aleluya, para que los suyos sean los primeros en recibir el mensaje. Pero ¿qué pasa? Que están tan pegados a la religiosidad que jamás entendieron en ese momento cuál era el llamado, cuál era el momento mesiánico. Bendito sea el Cordero Santo de Dios. Entonces los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque los que le recibieron fueron aquellos que tenían los ojos cegados. Y Dios le abrió los ojos para que vieran y los oídos para que entendieran y reconocieran que Jesús era el Hijo de Dios. Pero entiéndase algo, hermano, que primeramente Dios envía a su Hijo a lo suyo, a su pueblo escogido. Pero el pueblo escogido se había envuelto en la religiosidad tan fuerte que olvidó a Dios. Santo es el Señor. Antes de explicarte lo que dice este versículo aquí, te voy a decir algo, tú que me estás escuchando. Tienes que entender esta palabra. Hermano, escucha esta palabra. Tú te puedes meter 6 días de ayuno y oración para que Dios conteste una petición. Pero te voy a decir algo importante. No creas que porque te metas 10, 6 o 8 días de ayuno y oración, Dios tiene que obligatoriamente contestar tu petición. Eso es una equivocación. No es así. Tú tienes que entender que Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Y nada ni nadie lo puede detener. Aleluya. Nada ni nadie puede detener lo que Él decide hacer. Nadie se puede parar delante de Él y decirle qué haces. Tienes que entender que cuando tú decides ayunar y orar para que Dios te conteste una petición, tiene que hacerse de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a tu voluntad, porque hay personas, bendito sea el Señor, que se han apegado tanto bendito sea el Señor, ¿cómo le explico? Se han apegado tanto a que si, un ejemplo, si yo me meto 6 días de ayuno, Dios tiene que contestar mi petición obligatoriamente. No es así. Tú ayunas y oras
y Dios te conteste de acuerdo a su propósito, a su voluntad, no a la tuya. Porque jamás, jamás podrás tú doblegar a Dios a lo que tú quieras. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que pasa con el religioso. Que una persona religiosa cree que por 2 o 3 costumbres o tradiciones que lleve ya cree que tiene a Dios agarrado de la mano. Y no es así. No crea que porque tú hagas 2 o 3 costumbres que están establecidas por hombre o bendito sea el Señor o por personas intelectuales en la palabra. No crea que por esas 3 costumbres Dios se va a ver obligado a responderte. Aleluya. Tienes que entender que el reinado de Dios es único, es incomparable, es impenetrable. A Dios no tiene consejero, no tiene necesidad porque Él es Dios. Nada ni nadie lo puede detener. Y eso lo entendió Nabucodonosor. Nabucodonosor quería creer que con su propia fuerza él tenía toda la gloria que tenía. Y Dios le hizo entender a él que él no es nada sin Dios. Lo humilló tanto que duró 7 años como un animal en el campo. Y a los 7 años a los 7 tiempos, tuvo que reconocer que Dios es grande en el cielo y en la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa con los fariseos? Eran doctores de la ley. No te voy a decir que los fariseos no sabían de la ley. Ellos sí sabían de la ley. Ellos sí entendían con respecto a la ley. El problema era que ellos viendo no iban a ver. ¿Por qué? Porque su corazón se habían cegado. Bendito sea el Señor. Sus ojos se habían entenebrecido. Sus oídos se habían tapado. Porque eran hipócritas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Oye lo que yo óigame, es impresionante. El hombre que es sanado por Jesús le dice a ellos las cosas. Le dice cómo sucedió. Oye lo que le dice. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo habiendo sido ciego, Él me sanó. Bendito sea el Señor. Y ellos siguen bien, óyeme, ellos ven el milagro. Ven, porque ellos saben que nadie que no venga de Dios va a hacer milagros así. Y aún así no entendieron, estaban cegados. Estaban apegados a la ley. Bendito sea el Señor. Y por estar tan apegados a la ley, no entendieron el tiempo de la gracia. Hay personas que se están perdiendo, llevando costumbres paganas. Y usted se cansa de explicarle y decirle, no es así. Bendito sea el Señor. Dios te quiere salvar y te injurian, como hicieron los fariseos. Te tratan mal. Y aún tú le dices a ellos la verdad y se lo ponen en su propia cara con las mismas escrituras. Aún así, no entiende. Aún así ellos no van a entender. Fíjate que un día salí a evangelizar, a predicar con un compañero. Estábamos predicando y yo le estoy tratando un tema a una persona. Y esa persona le está hablando de la palabra, está explicando un tema muy importante, pero esa persona no quería entender, estaba ensegado en algo que le habían enseñado y aunque estaba horrorizado no quería entender. ¿Por qué? Porque esa persona era religioso. Esa persona nada más creía en lo que le habían enseñado y cuando le abrí la palabra me dijo que no le hablara de la palabra. Y esa persona más adelante usted lo ve por ahí y le dice, Dios te bendiga y te dice amén. Porque se dice ser llamado cristiano, pero no lo son. Son religiosos. Bendito sea el Señor. Y no voy a ir muy lejos en estos temas porque hay congregaciones, iglesias, que no voy a mencionar los nombres, pero ustedes saben, que son bastante religiosos. No vale que usted le explique la palabra 50 veces, no importa que usted use las escrituras, jamás podrá hacerlo entrar en razón. El único que lo va a hacer entrar en razón se llama Jesucristo. Bendito sea el Cordero Santo de Dios. Pero el que vive por gracia, comprende el llamado, entiende las circunstancias y conoce los tiempos de Dios, porque vive por gracia y el Espíritu Santo está sobre él. Oye, tú que me estás escuchando, jamás te apegue a ser religioso. Dios no tiene compromiso con religión. Dios tiene compromiso con aquellos que le aman y guardan su palabra. Dios tiene compromiso con aquellos que guardan sus estatutos y mandamientos. Aleluya. Y que entienden que Dios es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor. Cuando María se le acerca, aleluya, que estaba él hablando entre la multitud, le dice, mira, aquí tu madre y tus hermanos están aquí. Y le dice, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos?
y mira para donde su discípulo y le dice, he aquí mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Estos son mis hermanos y mi madre y mi hermana. Bendito sea el Señor. El que hace la voluntad de Dios, vive para agradar a Dios, este es el que ha hallado gracia en Dios. Porque Dios ofreció su gracia para todo el mundo, pero todo el mundo no está dispuesto a pagar el precio. No todo el mundo está dispuesto a dejarse guiar por Dios. No todo el mundo está dispuesto a entender el propósito y la voluntad de Dios. Hay personas impías que tú le prediques y tú le dices, Dios te ama de corazón y quiere salvar tu vida. Y ellos te dicen, sí, yo lo sé. Entonces tú le dices, ¿por qué no te arrepientes? No, ahora no. Oye, porque tienen su mente apegado a cosas paganas. Pero esa misma persona, más adelante tú lo ves guardando días. Tú lo ves más después que el viernes no comen carne, que el viernes comen pescado. Y tú después le escuchas hablando mal, diciendo malas palabras y cuantas cosas por ahí. Pero tú le dices que venga a los pies del Señor y que se aparte del mundo y del pecado. Y te dicen que no. Porque su corazón y su mente y sus ojos, su alma está enceguecida. Y jamás podrá entender. Y óyeme, y algo importante, una persona religiosa siempre cree que tiene la razón. Una persona religiosa jamás le vas a ganar. Porque siempre tendrá la razón. Pero es que, bendito sea el Señor, es que está lleno de la gracia de Dios, comprende los consejos, entiende el llamado, y cuando Dios lo corrige por las escrituras, a través de una persona entiende, bendito sea el Señor, porque sus oídos están limpios, sus ojos están limpios, y su alma está dispuesta a escuchar el llamado y la voluntad de Dios. Este hombre le dice a los fariseos, le explica, y le dice, oye, pero se lo dije ahora mismo y ustedes no lo quieren escuchar. Aleluya. Vamos a ver qué dice más hacia adelante. Bendito Dios, aleluya. Oiga lo que dice aquí. Oiga lo que dice aquí. Para que usted vea la diferencia. Nosotros sabemos que Dios, escuche esto es importante. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Oiga esto, doctores de la ley, personas que entendían de la palabra. Mira cómo están enceguecidos, perdón. Mira cómo se han dejado encerrar su vista en lo terrenal, en lo material. Ellos parece que no estudiaban el libro de Isaías, de Isaías, donde habla del siervo de Dios, que él llevó nuestras culpas y no abrió su boca. Es que, aleluya, ahí usted se da cuenta. El religioso no anda en el espíritu, el religioso anda en la carne. El que anda en el espíritu es el que está lleno de la gracia de Dios y del Espíritu Santo, comprende la situación y el tiempo y se da cuenta cuando un espíritu inmundo está hablando y cuando alguien está hablando de parte de Dios. Una persona llena de la presencia de Dios entenderá cuando Dios está hablando y cuando no. Pero una persona religiosa se va a dejar, bendito sea el Señor, va a regirse, creo que así, ¿verdad? Se va a dejar llevar solamente de lo que está estatuido en su mente. No era que los fariseos no sabían, no era que no entendían la ley, era que estaban ciegos. Como Dios le dijo a Isaías, vete, engruesa el corazón de esa gente, para que viendo no vean y oyendo no puedan escuchar. Dios permite eso, ¿por qué? Porque su pueblo se encegueció tras las cosas materiales y ellos hacían este tipo de cosas que ellos le faltaban el respeto a Dios y fallaban y cometían adulterios y fornicaciones, cosas que Dios le prohibió rotundamente. Aleluya, adoraban a dioses paganos, pero venían con un ternero, con un holocausto y lo ofrecían a Dios para que le pagara para perdón de pecado. Bendito sea el Señor. En una ocasión Dios le dice, no me traigan más vanas ofrendas. El incienso es abominación, una nueva día de reposo. Los propios sacrificios que Dios estableció en tiempo atrás. Aleluya. Cuando ellos lo estaban haciendo en un momento determinado, Dios lo aborrece. ¿Por qué? Porque la religiosidad tomó parte en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se volvió religioso, como muchos hoy en día que se han vuelto religiosos
que tú le explicas y tienen la palabra y están errorizados y te cansas de explicarle y decirle, pero están errorizados. No entienden el llamado. Bendito sea el Cordero de Dios. Él le dice, bendito sea el Señor. Ellos le dicen, nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero a este no sabemos de dónde sea. Y escuche más hacia adelante lo que le dice este personaje que fue sano por Jesucristo. Dice de esta manera, escuche, bendito sea el Cordero de Dios. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿A quién es que oye? Al que es temeroso de Dios y hace su voluntad. Dios no oye a los pecadores, pero si alguien se humilla y pone por obra los mandamientos de Dios, entonces Dios se inclina a escuchar a esa persona. Bendito sea el Señor. Lo maravilloso que ellos no sabían. Óyeme, como una persona que estudia la palabra algunas veces no entiende el llamado y el propósito de Dios. Cómo ellos no pudieron entender el tiempo del Mesías, de nuestro Salvador que venía al mundo. Cómo no pudieron entender. Y a ellos fue que vino la salvación. De ellos viene la salvación. Jesucristo lo dijo. Ustedes saben que la salvación viene primero de los judíos. Pero lo que le recibieron, esos fueron aquellas personas que estaban ciegos antes y Dios le abrió los ojos para que vieran. Porque lo que veían estaban siendo cegados por cuanto no guardaban los mandamientos de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces usted se da cuenta en la diferencia que hay entre ser religioso y tener intimidad con Dios. Cuando tú tienes intimidad con Dios, vive un momento, aleluya, de oración. Tus oraciones no son repetitivas, no usas vanas repeticiones como dice la Escritura. Tú hablas desde el fondo de tu corazón, aleluya, esperando ser escuchado por Dios con la fe y la certeza de que Dios va a escuchar tu oración. Aleluya, el religioso repite vanas palabras y sigue repitiendo lo mismo porque se ha pegado a costumbres y tradiciones. Entonces hay una gran diferencia entre las dos posturas que se ha establecido en este mensaje. Bendito sea el Cordero de Dios. Hay dos grandes diferencias entre el religioso y el que tiene intimidad con Dios. El que vive por gracia, el que vive por fe, no el que vive por la ley. Bendito sea el Señor. Entonces yo no me considero viviendo por la ley. Yo vivo por la gracia de Jesucristo, porque Él murió para darme vida en abundancia y a través de eso he podido alcanzar la sabiduría y la gracia de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias sea el Señor. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Oye lo que le dice el hombre. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Bendito sea el Señor, aleluya. Tú naciste siendo de todo en pecado y nos enseña, oye, esto es impresionante. Como una persona que quizás no tenía conocimiento, tenía que darle la palabra que en realidad ellos tenían que recibir y aún así no la recibieron. Oye lo que ellos dicen, tú naciste de todo en pecado y ahora nos enseña a nosotros, porque ellos eran sabios, pero tenían su propia sabiduría. No tenían la sabiduría de Dios, porque su corazón se había alejado hace mucho tiempo de Dios. Entonces el hombre entendió que el milagro vino de parte de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi alma adora a Dios. Vamos a leer el versículo 35, que dice más adelante. Miren, el hombre estaba en pecado, según los fariseos, ¿verdad? Ok, está bien. Pero el hombre entendió. Los fariseos no pudieron entender. ¿Y quiénes tenían la verdad? Los fariseos, los maestros, los doctores de la ley eran los que tenían la verdad. Ellos estudiaban la ley. Aleluya. Y mira, ¿a quién se le abrió los ojos? Al hombre que fue sano. Aleluya. Miren qué dice del 35 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. Amén. Vamos a leer algunos versículos que dice así. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aleluya.
Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aleluya, aleluya, mi alma adora a Dios. Hasta el día de hoy hay muchos judíos, muchos israelitas que no creen en Jesús, que Jesús es el Mesías. Y a Dios le duele en su corazón como lo suyo. Él envía la salvación primeramente a los suyos, ellos no la recibieron. Pero damos gracias a Dios, porque lo que le recibieron le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Aleluya. Dios le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Y yo me considero Hijo de Dios porque he creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. En Jesucristo de Nazaret. El hombre creyó en él. Antes era ciego, ahora ve la luz. Mientras que el que veía antes, ahora es cegado. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios es misericordioso, amigo y hermano que me estás escuchando. No sea religioso. No deje que la religiosidad te lleve a un estado de ánimo o a un momento difícil. Confía en Dios y actúa bajo la gracia y entenderás cuál es el llamado y el propósito de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo, que Él te va a dar la fuerza y te va a abrir el camino. Y va a hablar contigo y va a tratar contigo, porque lo digo por experiencia propia. Cuando el Espíritu Santo te quiere guiar, Él mismo habla contigo, porque Él es tu consolador. Él fue el consolador enviado por Jesucristo. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el consolador, porque si Jesús no se iba, no iba a venir el consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Entonces déjate guiar por el Espíritu Santo, que es nuestro consolador aquí en la tierra, el que nos va a ayudar, el que nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es que te va a guiar a toda verdad. Bendito es el Señor. Es el Espíritu Santo que te va a enseñar, te va a instruir. Tú puedes agarrar y sentarte a leer la Biblia, y si el Espíritu Santo no te da el conocimiento, jamás podrá entender y te va a aterrorizar. Te va a llenar de conocimientos por tu propia cuenta, de tu propio conocimiento, y terminarás errorizado. La religiosidad no ayuda. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Dios te quiere salvar y quiere tratar contigo. Pero séle fiel. Vive por gracia, por fe. No viva bajo la religiosidad, porque jamás podrá entender cuál es el llamado. Y cuando Dios te quiere hablar, no tendrá los ojos ni los oídos abiertos, ni bendito sea el Señor, y no podrá entender. Cuando viene un mensaje de Dios, jamás podrá entender si vive bajo la religiosidad, porque vivirá bajo la carne. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Jamás podrán entender las cosas del Espíritu. Yo estuve hablando con una persona religiosa una vez. Son de estas personas que llevan costumbres y tradiciones, pero cuando tú le hablas de la palabra y aún le enumera los textos y le habla la verdad, ellos no van a entenderte, porque jamás lo van a hacer. Jesucristo es el único que lo puede sacar de ahí. Y él me hablaba del Espíritu Santo, decía como personas que la gente en la iglesia están como locos, que se mueven para aquí para allí, y tú lo oyes de que hablando, bueno, vamos a ponerlo así, como dicen algunos, barrabasadas. Entonces cuando yo empecé a hablarle con texto bíblico, cuando empecé a ver con la Biblia, dándole las citas del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, porque es algo sagrado, entonces el religioso terminó cambiándome el tema. Porque es que no van a aprender. Una persona llena del Espíritu Santo que vive por gracia entiende cuando Dios le está hablando, inmediatamente cae el mensaje. Y si está dando mal, inmediatamente se arregla. Y si no se arregla en el momento, pero entiende el llamado y trata de hacerlo y acercarse a Dios. El que vive por gracia, el que está lleno del Espíritu Santo, entiende y se devuelve y coge el camino correcto y se deja guiar por el Espíritu Santo. Aleluya. Y aún tropieza o le pasa cualquier cosa, pero no es que ha dejado de creer en Dios. No es que porque tropezó y se cayó, no entendió el propósito y el llamado. Sí lo entendió. Aleluya. Pero el que es religioso, tú te cansas de explicarle y jamás lo entenderá. Por eso Dios fue duro con el pueblo de Israel en tiempos muy antiguos, porque Dios le trajo la salvación y ellos la despreciaron. Le envió a su hijo, dio profecía de Isaías y de algunos profetas más,
y ellos no entendieron el tiempo ni entendieron el mensaje. Amigo que me estás escuchando, déjate guiar por el Espíritu Santo, que Él es el que te va a enseñar, te va a guiar a toda verdad y te va a enseñar lo que tú no entiendes en la palabra. Bendito sea el Señor. Dios quiere tratar contigo hace mucho tiempo, que te está dando sueños y visiones, y tú sabes que Dios te está llamando. No engrueses tu corazón para que te enciegue. Aleluya, abre tus ojos y tu corazón para que pueda el Señor entrar en tu corazón y abrir tus ojos y enseñarte la verdad. Bendito sea el Cordero de Dios, porque hace tiempo que Dios está hablando contigo. Hace mucho tiempo que Dios está tratando y diciéndote, ven hijo mío, no engrueses tu corazón, no lo ponga duros, no te dejes cegar por la vanagloria de la vida. Abre tu corazón y entiende que Dios te está llamando y Él quiere salvar tu vida. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, que la paz de Dios esté con todos ustedes, mis hermanos, y espero que compartan este video y bendito sea el Señor, y que para que más personas lo puedan seguir escuchando. En mi nombre es Jesús. Estamos a las órdenes. Bendito sea el Cordero de Dios. Dios te llene de bendición y la paz de Dios esté contigo.